amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Hoy, 25 de noviembre de 2020, los medios de comunicación y las redes sociales van a tener dentro de su agenda temática al 25N en uno de los primeros lugares. Se trata del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una conmemoración que comenzó en 1981 para recordar el asesinato en 1960 de 3 mujeres activistas de República Dominicana por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Lo que muchas y muchos no saben es que esa fecha se hizo oficial en Bogotá, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Muchos años después, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dicha institución la ha entendido como todo tipo de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El abanico de conductas que entran en esta definición es bastante amplio, pues durante siglos la violencia contra la mujer se ha recomendado, se ha justificado discursivamente y gracias a un proceso civilizatorio en las últimas décadas se ha perseguido, aunque tristemente sigue teniendo unos porcentajes de impunidad bastante altos. Hoy en la historia detrás de los libros tenemos una edición especial con la que buscamos sumarnos a la conmemoración del 25N. Vamos a hacer un recuento de los blogs que hemos dedicado a la temática de la violencia contra las mujeres, con la intención de que ustedes puedan acudir a los textos que hemos reseñado y ampliar sus conocimientos sobre este tema. En marzo de 2020, el segundo blog de la historia detrás de los libros se refirió a la obra Morir de Amor, Historia de la Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, de Mabel López y publicado por Ariel Planeta. Se trata de una apuesta de reconstrucción de los orígenes de este tema en Colombia, a partir de los libros, las costumbres y los casos ocurridos en la época. Y de verdad que sería una muy buena oportunidad para leerlo en estos momentos de recogimiento obligatorio y que como país podamos reflexionar sobre, vuelvo y les digo, una problemática de la que no se habla porque se considera inconveniente hablar de ella desde el punto de vista social. Poco nos gusta reconocer que de pronto alguna persona cercana violenta a su mujer y incluso el aparato de justicia o de política pública aún no está del todo preparado para abordar esta problemática sin revictimizar a las mujeres que están pasando por ella. El blog 3 sobre el libro Breve Historia de la Misoginia de Ana Cabalé y publicado por Ariel en 2019 le dio continuidad a la apuesta por un análisis discursivo de la violencia. En esa ocasión leímos algunos fragmentos muy esclarecedores de los libros que justificaron las agresiones hacia las mujeres desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El blog 4 sobre el libro Las conyugicidas de la Nueva Granada, transgresión de un viejo ideal de mujer, de Mabel López y publicado por la Pontificia Universidad Javeriana en 2012, nos cuenta sobre el asesinato en defensa propia en el tránsito del siglo XVIII al XIX y un trasfondo de alta violencia hacia la mujer que tiene origen en lo que la historiografía denomina como el deber derecho masculino de castigo. Ante el reto que suponía para los maridos que las mujeres les hicieran estas reivindicaciones, ellos intentaban controlarlas por medio del uso de la violencia física. No obstante, los conyugicidas respondieron a la violencia con violencia o también por las vías de derecho. El blog 5 sobre el libro La querella de las mujeres de Ana Vargas Martínez y publicado por la editorial Fundamentos en 2017 nos habla de un movimiento prefeminista que en el siglo XV reivindicó las capacidades intelectuales y políticas de las mujeres desconocidas por los hombres hasta ese momento.
Un grupo importante de autoras luchó discursivamente por un lugar en los diferentes espacios de la sociedad y preparó el terreno para una segunda expresión del movimiento que en el siglo XVIII propendería por lo que los ilustrados como Benito Jerónimo Feijoo llamaron la igualdad de los sexos. Algunos de los textos que hacen parte del juicioso análisis de fuentes primarias de esta investigación son Triunfo de las Donas, de Juan Rodríguez de la Cámara, publicado en 1439, Defensa de Virtuosas Mujeres, publicado por Diego de Varela en 1444, y de Mujeres, Admiración Operum Dei, de Teresa de Cartagena en 1478, y Vita Christi, de Isabel de Villena en 1479. El Bloc 9 sobre el libro El feminismo, el género y la profesionalización del trabajo social en Colombia, 1936-2004, de María Imelda Ramírez y publicado en 2020 por la Universidad Nacional de Colombia, tangencialmente aborda la lucha de las feministas de esa institución académica por insertar el tema de la violencia contra la mujer en la agenda investigativa, en una época en la que la sola presencia de las científicas sociales en las aulas universitarias era inédita e incómoda. Para abrirle espacio a los estudios de género en la Universidad Nacional en un momento en el que el ambiente universitario era francamente machista. No solamente lo lograron y constituyeron una de las maestrías más reconocidas en ese campo, sino que también crearon su órgano de difusión estrella, la revista En otras palabras. El Bloc 15 sobre el libro Crímenes Pasionales en Colombia, 1890-1936, de Óscar Armando Castro y publicado por la Universidad Nacional de Colombia, nos permite ver aplicadas las justificaciones criminológicas del asesinato de las mujeres a inicios del siglo XX bajo el argumento de la ira y el atavismo. Con el enfoque de la historia de las mentalidades, el autor nos explica la construcción del concepto crimen pasional y la forma tan diferencial en que era tratado dependiendo de si los protagonistas del delito eran hombres o mujeres. Un postulado que también vimos en el Bloc 6 sobre historia de un crimen pasional, el caso Sabatsky, de Pablo Rodríguez y publicado por la Universidad del Rosario, aunque allí el asesinato fuera del presunto amante de una reconocida mujer de la élite caleña en los años 30 del siglo XX. No les voy a hacer el spoiler de la película, ni más faltaba. Lo que sí quiero es explicarles que este libro es un delicioso ejemplo de lo que los historiadores podemos hacer para explicar complejas realidades, como esta que el antropólogo Julian Pitts Rivers denomina como la enfermedad del honor. En el Bloc 15 tuvimos el privilegio de analizar el libro Matrimonio y Violencia Doméstica en Lima Colonial, 1795-1820, del historiador peruano Luis Bustamante Otero y publicado por la Universidad de Lima y el Instituto de Estudios Peruanos, una entrega que coincidió con las campañas de denuncia del aumento de feminicidios en Colombia en el marco de la cuarentena por el COVID-19. Luis Bustamante Otero se fijó precisamente en las sevicias para analizar las tensiones matrimoniales entre 1795 y 1820 en Lima, en un momento en el que la vanguardia ilustrada entraba en tensión con la tradicionalidad barroca de Lima. Y adicionalmente el aparato de justicia era reformado con la intención de controlar el desorden social. El Bloc 24, centrado en el libro Tras el amparo del rey, Pueblos de indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, de Héctor Cuevas y publicado por la Universidad del Rosario y Flaxo Ecuador, tocó tangencialmente la violencia de tipo ritual que denunciaban las indígenas ante las autoridades de la Nueva Granada y que era perpetrada cotidianamente por sus maridos. Finalmente, y retomando lo señalado por la prologuista Natalia Silva Prada, al leer la obra, el lector podrá entender que la vida política se expresa en cosas tan cotidianas como el cambio del nombre de una quebrada, el uso discursivo de los españoles como garantes o agentes abusivos, la modificación de la memoria histórica a través del cambio de fechas de compras de tierra o de mudanzas territoriales, y la movilización de recursos por parte de las mujeres para denunciar abusos domésticos como la violencia conyugal y excesos contra la moral en sus pueblos.
Algunas semanas después, el blog 26 sobre el libro Amores fatales, homicidios conyugales, derecho y castigo a finales del periodo colonial en el Atlántico español, del profesor Víctor Uribe Urán y publicado por el Banco de la República y la Universidad Externado de Colombia, fue la antesala de un importante encuentro entre historiadores de México, Perú y Colombia en torno a la violencia conyugal. Dentro de la iniciativa Encuentros por la Historia de la Universidad del Valle, tuvo lugar el panel Violencia Conyugal en la Monarquía Hispánica, que contó con las valiosas intervenciones y el diálogo fluido de los profesores Víctor Uribe Urán de la Universidad de la Florida, Luis Bustamante Otero de la Universidad de Lima, Héctor Cuevas de la Universidad Santiago de Cali y Mabel López, investigadora independiente y realizadora de la historia detrás de los libros, quien operó como moderadora del evento. Esperamos que este recuento sea una oportunidad para recorrer a través de los blogs de la historia detrás de los libros lo más reciente de la producción historiográfica sobre la violencia contra las mujeres. Un tema lamentablemente en crecimiento a pesar de los grandes esfuerzos de las colectivas feministas, de la política pública y de las iniciativas de protección de los derechos humanos. Ello es evidencia de que todavía queda mucho por hacer, por investigar y sobre todo por aprender. En ese sentido, las historiadoras y los historiadores serán fundamentales para lograr que el conocimiento académico sobre este tema llegue a las grandes masas. Los esperamos el próximo domingo con una nueva reseña de su interés, en esta ocasión de la Universidad Tecnológica de Pereira. A quienes no se hayan suscrito aún a nuestro canal, los invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas de los videos que hacemos cada semana. Sus comentarios sobre este video y los demás del canal son absolutamente bienvenidos. Mil gracias por haber estado con nosotros en esta edición especial y en este caso sí que se cumple nuestro eslogan: conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.